Hola, buenos días. En este caso hoy día vamos a hablar sobre los números racionales, ¿sí? Los números racionales es un nuevo proceso porque ya estamos hablando de números que se convierten en quebrados o lo que nosotros conocemos como fracciones, ¿sí? Quebrados o fracciones. Entonces, en este caso, la nueva distinción de los números racionales, a lo que hemos visto anteriormente, es que ahora se ponen con una letra Q y con esas dos líneas, algo así. La letra Q y unas dos líneas interiores, así, de esta manera, ¿sí? De esa manera. Eso es lo que se lo identifica como números racionales. Ya, entonces los números racionales, bajo su restricción, nos indican que la división entre A y B, de A, B, ¿sí? Tal que A, B, ¿ya? Pertenecen a los números, ¿qué cosa? ¿Sí hemos visto? Pertenecen a los números enteros, muy bien, pero siempre y cuando B sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque A puede ser un número, cualquiera de los números enteros, puede ser un número 2, 3, 4. Pero ¿qué pasaría si usted encuentra un 2 como un 2 dividido para 0? Usted lo puede hacer en una calculadora. Le va a salir una indeterminación, ¿sí? Algo que se conoce como esta simbología, una indeterminación, que es como un 8 acostado, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho, tiene que tener muy en cuenta en que esto tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Como primer punto. Entonces podemos ver que los números racionales, ¿sí? Que los números racionales son números enteros, ¿sí? Son números enteros, es decir, 2 tercios, 4 novenos, menos un quinto, y así sucesivamente. Seguirán siendo números enteros que se convierten ahora, racionales, repito, en fracciones. Ahora, vamos a entrar a una parte que se llaman fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña restricción, porque por decir vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que A, B y CD son equivalentes, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo decimos que estas son equivalentes? Cuando A sobre B es igual a C sobre D, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo. ¿Cómo sabemos si la fracción 2 tercios y 8 doceavos son o no son equivalentes? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 2 tercios es igual a 8 doceavos, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando decimos que es una equivalencia, lo que hacemos es lo siguiente: multiplicamos. Vamos a ponerle un momento así para que se den cuenta de lo que vamos a hacer. 2 por 12 es igual a 8 por 3 o 3 por 8. 2 por 12 es igual a 4 y 8 por 3 también es 24. Entonces lo que estamos asegurando, lo que estamos afirmando es que sí hay una equivalencia, es decir, hay una igualdad, que multiplicar en aspas o en diagonal me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a lo que son ahora simplificación de fracciones. Simplificación de fracciones. Imagínense que yo voy a simplificar esta fracción. 18 sobre 24. ¿Qué significa esto? Pues bueno, puedes ir por lo más fácil. Mitad 9, mitad 12, mitad 3, perdón, tercera 3, tercera 4. Entonces yo sé que al simplificar esa fracción, esto es igual a 3 cuartos. Eso es tratar de reducir un poco esa simplificación de fracciones. ¿Qué es complificación o amplificación de fracciones? Es decir, que vas a hacerlo un poco más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo te pido que amplifiques la fracción? Aquí está, 4 quintos por 3.
Eso es lo que te estoy pidiendo. Entonces significa que lo que vas a hacer ahora es que vas a multiplicar 4 por 3 y 5 por 3. Es decir, 4 por 3, 12 y 5 por 3, 15. Es decir, estoy agrandando esa fracción. Entonces, amplificación y simplificación. O complificación y simplificación. Eso es más o menos lo que tiene que ver con un aumento o simplificación de fracciones. Siguiente punto, hablamos de fracción irreducible. ¿Sí? Una fracción irreducible. Pues bueno, se denomina irreducible cuando no se puede simplificar ni arriba ni abajo. Es decir, un número que en realidad no es divisible ni para 2, ni para 3, etcétera, 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 etcétera. Y son muchos casos los que se presentan ahí. Por decir, entonces ahí tienes que más o menos verificar de acuerdo a lo que te pide. Imagina que te pongo aquí, ¿ve? Que ahí es el valor de x, para que sea simplificable en cada valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago aquí? Pues bueno, tú puedes hacer lo siguiente, ¿no? Primero multiplicas en a. ¿Sí? Y ahora este 40 que está multiplicando lo puedes pasar a dividir. Entonces empezamos. Quinta 1, quinta 8. Octava 1 y octava 4. Entonces x es igual a 4. Entonces podemos poner esto aquí. 40, 32 es igual a 5 y a 4. Vamos viendo si es cierto. Veamos. Vamos sacando mitad y mitad. Mitad 20, mitad 16. Mitad 8, mitad 10. Mitad 4 y mitad 5. Entonces estamos verificando que 5 cuartos es igual a 5 cuartos. Repito, haciendo el proceso de equivalencia. Entonces, siempre que usted tenga una x, una variable nueva, con un número que sí sabe, ese número que sí sabe, mándalo a dividir, o viceversa. ¿Sí? Si está dividiendo, lo envía a multiplicar. Entonces, de esa manera estamos viendo que ese número que me faltaba era el 4, para que eso se pueda reducir. ¿Sí? Mira, me sale aquí 13 sobre 169 es irreducible. O sea, si no se puede reducir. ¿Ya? Pero usted se ha puesto a pensar, ¿cuánto es 13 por 13? Yo sé que 13 por 13 es 169. Entonces lo único que usted va a hacer ahora es que le va a sacar decimotercera 1 y decimotercera 2. Y eso me da 1 sobre 13. Lo que estoy demostrando es que esa fracción sí se puede reducir. Esa fracción sí se la puede despejar, se la puede hacer más pequeña. No es como las anteriores que me pedía si era reducible. ¿Ya? Vamos ahora sí a ver la clasificación de los números racionales. O sea, vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a lo que más o menos se explicaba. Por decir, tenemos racionales positivos, racionales negativos o racionales nulos. Entonces tenemos positivos, negativos o racionales nulos. Es decir que los positivos son aquellos números como 5 sextos, 8 tercios, 1/5, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los negativos? Perfecto. Son aquellos que tienen un signo menos por delante. De esa manera. Sí, de esa manera. Esos serían los racionales negativos. ¿Y cómo se consigue un racional nulo? Pues bueno, siempre y cuando usted a ese racional nulo le coloque el 0 arriba y un número cualquiera abajo. Incluso puede ser negativo. Y seguirá siendo nulo. O sea, 0. ¿Por qué? Porque, les repito, en este caso se clasifican de esas tres maneras. ¿Ya?
con los números mixtos. Vamos con los números mixtos. ¿Qué es un número mixto? Imagínense un número mixto que tengo 4, 8 quintos. Un número mixto, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Va a multiplicar 4 por 5, 20. Y a ese 20 le va a sumar el numerador. Repito, 4 por 5, 20. Y al 20 le sumo el numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo número, es decir, 28 quintos. Eso es todo lo que usted va a hacer para resolver ese ejercicio que está ahí. Nada más. Bueno, y si usted quiere resolverlo como nos han enseñado básicamente, ¿sí? Tomamos una cifra que el más cercano es 5. 5 por 5, 25. Me falta, aumentas y me da un 0. Es decir, que aproximadamente 28 quintos es igual a 5,6. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con la clasificación de los números racionales. ¿Ya? Ahora, si seguimos hablando de clasificación de números racionales, y ahora vamos a entrar en la parte decimal, ya la vimos. La parte decimal se clasifica en decimal exacto o exacta, decimal periódica pura o periódica mixta. De esa manera. El ejercicio que vimos hace unos momentos es un decimal periódico exacto. ¿Por qué? Porque nos dio 5,6. Es como por decir, si usted divide un medio en decimal es 0,5. Por decir, casos básicos, ¿no? Un medio es 0,5. ¿Por qué? Porque no tiene decimales infinitos. Por decir, 3 cuartos es 0,75. Por decir, 3 medios es igual a 1,5. ¿Sí? A 1,5. Entonces son números que, repito, se siguen dando de manera exacta. Por decir, aquí son 2 decimales, aquí 1. Y seguirán siendo, podrá llegar hasta máximo 2 decimales o hasta 3. Pero al final el residuo le va a quedar 0. Pero ¿cuándo es un decimal periódico puro? Es aquel cuando el decimal se repite infinitas veces. ¿Sí? Se repite infinitas veces. Y el mixto es aquel, en cambio, cuyo periodo no empieza inmediatamente después de la coma. Es decir, que puede haber un 0, un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente. Y así sigue cambiando, sigue cambiando, sigue cambiando, sigue cambiando y sigue cambiando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba. Imagínense que tenemos 7 sobre 50. Dividamos. Primero, ¿alcanza? No, no alcanza. Aumento eso y lo que está acá. Si yo lo multiplico por 2, me va a dar 100. Entonces me paso, sería por 1. 1 por 50, 50. ¿Ya? Y 50 para esto. Me faltan 20. No alcanza, pum, aumento otro 0. Entonces aquí sí podríamos hablar del número 3. O el número 4. ¿Sí? Porque 4 por 20, perdón, 50 por 4 me da 200. Para llegar a 200, 0. Es decir, que si yo divido, ¿sí?, 7 para 50, estamos hablando de 0,14. Entonces, este es un número decimal exacto. ¿Sí? 7 sobre 50 es igual a 0,14. Son ejemplos que estoy verificando acá, ¿no? Sí, son ejemplos de esa manera. Ahora, imagínense que yo quiero convertir
un número decimal exacto a una fracción. Un número decimal exacto a una fracción. ¿Qué pasa si tengo 5,29 y lo quiero convertir en fracción? Entonces, percátese de algo. Va a colocar en el numerador el mismo número pero sin la coma. Así. Coloca el mismo número sin la coma. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos espacios tiene que correr la coma para que desaparezca hacia la derecha? 1 y 2. Es decir, si hay dos espacios, en el denominador va a colocar dos ceros y adelante la unidad. Es decir, 529 sobre 100. Eso repito cuando es un decimal exacto. ¿Qué pasa si es un decimal o un número decimal periódico puro o fracción? Por decir el de aquí, 5,16. ¿Por qué lo coloco así? Porque esto se va a seguir repitiendo, pero se sobreentiende que esto es solo así. Ya. Es 5,16. Entonces, miren lo que vamos a colocar ahora. En el numerador va a poner el número sin la coma. 516. ¿Ya? Menos. Va a restar el número que no sea decimal, es decir, el número 5. El número 5. Ahora, por cuantas veces usted tenga decimales abajo, es decir, si hay dos decimales, usted en el denominador va a colocar el número 9. Es decir, que si hubiese un solo decimal, fuera un solo 9. Pero como hay dos, colocamos dos veces el decimal. Entonces restamos. ¿Cuánto es 516 menos 5? 511 dividido para 99. Esa es su respuesta. Repito, para que sea un decimal periódico puro. ¿Ya? Vamos a hacer el último proceso. ¿Qué pasaría si es un decimal periódico mixto? Imagínense que usted tiene aquí 1,13 y el 12 es el periodo. ¿Sí? Entonces, básicamente el proceso se sigue haciendo de la misma manera. Coloca el mismo número, sin comas, sin decimal, ¿sí? Luego le resta, ojo, va a restar lo que no sea o lo que no tenga la curva arriba. Es decir, lo único que no tengo curva aquí arriba es el número 1 y 3. Pero 1 y 3 le da ¿cuánto? Le da 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la parte de abajo? Se ponen los números 9, ¿sí? De acuerdo al periodo y los ceros como no tiene en la parte decimal no periódica. Le repito, les leo bien. Tantos 9 como cifra tenga el periodo y tantos ceros como la parte decimal no periódica. Es decir, ¿cuántos números 9 están en el periodo? Hay un número 1 y el número 2, es decir, 2 9. ¿Sí? 2 9. Pero esto también es decimal, pero no tiene el sombrerito, es decir, que le voy a colocar el número 0. ¿Ya? Entonces, si a esto le quito eso, ¿cuánto le daría entonces como respuesta? Me daría 1299 sobre 990. ¿Sí? ¿Sí? De esa manera. Entonces puede sacar tercera, se puede simplificar, ojo, se puede simplificar porque la tercera de 12 es 4, 3, 3, 3, 3 y 0. Es decir que esto es 433 sobre 330. Y hasta ahí nomás porque ya no se puede seguir simplificando. ¿Ya? Entonces es equivalente esto para lo que más o menos hemos visto. ¿Ya? Eso es lo que más o menos se podría identificar. Imagínense que usted tiene un número como este. Aquí ven, mira, 5,4. Tienes un ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que haces? Perfecto, colocas el número como que no fuese un decimal, ¿sí? Le quitas el número que no es decimal. ¿Y cuántos periodos tienes? Solamente tienes uno. Entonces tienes 54 y le quitas 1, me queda 49 sobre 9. Y ahí murió, porque ya no se puede seguir simplificando, es decir, que esto es lo mismo o es equivalente a 5,4 decimales. ¿Ya? Veamos un ejemplo por aquí. Bueno, eso es lo que más o menos se podría verificar de acuerdo a las decimales cuando son exactos, son periódicos puros o periódicos mixtos. ¿Ya? Es la pauta que se debe tener en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros estos números racionales los queremos representar en la recta numérica? ¿Ya? Pues bueno, no debería ser mayor complejidad, porque si ustedes ya les estoy dando la pauta de cómo convertir una expresión en un número decimal, pues ustedes tienen capacidad de hacerlo de una u otra manera. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo le hago le voy a dar estos dígitos de crudo. Le voy a dar así, ¿sí? Vemos aquí el 2 y ahí le doy un punto. Otro punto. Y otro punto. Así. Entonces miren los puntos que le estoy colocando acá. Lo único que el libro me está dando la orden es que escriba los números racionales que correspondan aquí y me está colocando esto. Es decir, me den una cajita cuánto debería de valer esa fracción de acuerdo a ese punto. Entonces, si usted va al plano real, ¿sí? Esto marca el decimal menos 2.4, esto marca menos 0.2 y esto marca 2.2. Entonces yo ya le enseñé no hace mucho esta convertir, haga lo siguiente, 0,2. ¿Cómo lo convertiría? ¿Qué número usted está viendo en ese momento? El número 2. ¿Sí? Eso ya enseñamos hace un momento. Tenemos el número 2. Como el 2 no se repite, ¿ya? ¿Cuántos números pertenecen a la parte decimal? ¿Sí? ¿Cuántos espacios ha corrido el 2 hacia acá? ¿Sí? Si usted se percata bien. El 2 es el número decimal, porque 0,2 se lee como un 2. Y para que esta coma regrese, porque es un decimal exacto, ojo, es exacto, tiene que regresar. ¿Cuántos espacios para que sea un número entero? 1, es decir, un 0 y el 1. Entonces mitad 1, mitad 5. Entonces yo sé que equivalente, esto es un quinto. Usted puede hacer la prueba. Como no me alcanza el 0, aumento. Y 2 por 5 es 10 para llegar a 10, 0. Entonces es 0,2. Es lo mismo. Entonces quiere decir que ahora esto es un quinto. Entonces este número, pero ojo, como tiene un menos, debería de ir aquí menos un quinto. Así, menos un quinto. Ya. Veamos si coinciden los puntos decimales aquí. Ya. Sí, está bien. Tenemos aquí. Aunque aquí en el libro me da otro dígito porque es un espacio más. Ya, entonces, pero yo lo tomé como 0.2. Ya, está bien.
Vamos allá. 2.2. ¿Qué número usted está viendo normalmente? El número 22. ¿Y para cuántos decimales encuentra? Solo uno. Entonces simplifique. Mitad 11, mitad 5. Entonces esto es 11 quintos. Haga la prueba. 11 divídalo para 5. No alcanza. A ver, perdón. Falta 1. Como no alcanza, aumento el 0. Y eso me da 2.2. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto es 11 quintos. Esa es la prueba. Y el último, 2.4. Lo mismo que el número está viendo, 24, como en un solo decimal, 10. Si fueran dos decimales fuera el 100, si fueran tres decimales fuera el 1000, etc. Entonces, mitad 12, mitad 5. Entonces eso le debe de marcar 12 quintos. Y eso es lo que A, menos 12 quintos. ¿Por qué el menos? Porque es un número decimal negativo, por si acaso. ¿Sí? Con esa ligera explicación, usted puede determinar los números racionales, como decimales, periódicos puros o mixtos. Y también poder plantearlos en la recta numérica para poder hacer su representación. Puede ser en la recta, como puede ser en el plano cartesiano. Ambos factores son muy útiles para el desarrollo de los ejercicios. ¿Sí? Y sí, podemos también usarlos en el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense que a mí me van a dar los siguientes puntos. Tenemos miren lo que vamos a hacer en este momento. Imagínense que el punto A tiene coordenadas en 1 tercio y en 2 tercios. El punto B tiene coordenadas en menos 2 tercios y en 1 tercio. Y el punto C en menos 2 tercios, en menos 2 tercios, y tienes D en 5 tercios y en menos 2 tercios. Miren todos los puntos que les acabo de dar. Pues bueno, usted lo que va a hacer ahora es una posible división. ¿Sí? Posible división. ¿Por qué en división hablamos de 3? Porque si se da cuenta la fracción se divide en 3 partes. Es decir, que la primera escala del primero tiene que tener 3 partes divididas para uno, la segunda tiene que tener 2 partes divididas en la otra. Es decir, más o menos algo así, ¿no? Iguales. Aquí marcaría el número 1 y aquí el número 2. Lo mismo arriba. 1, 2 y así mismo a la izquierda y en la derecha. Menos 1, menos 2. Y así mismo abajo. Entonces mire cómo se va a guiar. En X, recuerda que los puntos se guían en X y en Y. En X estás marcando la primera parte de 3, es decir, la primera parte de 3. Y en Y estás marcando las segundas partes de 3 mismo. Es decir, si en X marca aquí 1 tercio de esto sería 2 tercios. Entonces quiere decir que esto, al intersectar, representa el punto A. El punto B es menos 2 tercios, es decir, aquí, menos 2 tercios, y en Y vale 1 tercio. Entonces, al hacer esto sería el punto B. El punto C es menos 2 tercios en sí mismo,
pero menos 2/3 también en y negativo, es decir, acá abajo. Así. Y el D es 5/3. Entonces, ahí nos quedamos pensando, ¿cómo 5/3? ¿Cómo 5/3? Y a otra, bueno, si usted tiene la duda, hágalo así, ¿ven? 5 dividirlo para 3, 1, 1, para llegar a 5 me faltan 2, 0, sería 6, ¿sí? Ya, 18 para llegar a 2, 2 nuevamente, y se sigue repitiendo lo mismo, es decir, 1,6, un decimal periódico. Puro, pero no es mixto porque es el único decimal que se va a seguir repitiendo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Si eso es 1,6 aproximadamente, es pasado la mitad. Pasada la mitad. Es decir, más o menos, tiene que correr 5 espacios de 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Justamente aquí. Aquí. Y como es, perdón, pero es positivo, sería 1, 2, 3, 4, 5. De Y, que es lo que está acá. Y ese es el punto D. Sí. Espero que se logre entender. Repito, cuando yo hablo de 1/3, es una porción de 3 que tenemos de todo. Entonces, si yo hice en el plano cartesiano que esto vale 1 en el plano, es porque lo he repartido en 3 partes iguales, pero solo vas a tomar una, o sea, 1/3 de 1. Entonces, si voy a tomar 1/3, ahora 2/3, lo mismo. 2, es decir, 1, 2 de cuánto, 2 de 3. Por eso hago esa gráfica ya. Quiero que quede claro eso porque más bien es un poquito de orientación acorde a lo que usted se imagina, a su perspectiva, a su coordinación en el plano X, en el plano Y, ¿sí? Entonces eso le sirve mucho para usted coordinarse, darse una pauta. Igual el video va a estar colgado, revísenlo bien, ¿sí? Y cualquier cosa, cualquier duda me pueden hacer un comentario. Eso es lo que se podría ver sobre números racionales y no debería de haber mayor inferencia o mayor problema en esto, ¿no?